Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Logran escucharme bien? Hasta Lili. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Espérame. Buenas tardes, Rick. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué gusto estar con ustedes un sábado más. Vamos a continuar con el curso. Nos habíamos quedado en el arqueo de caja, ¿verdad? Silicon, creo que. Y nos dejó una tarea con relación a ello. Ok, perfecto. La tarea recuerdo que fue cómo les quedaba el ajuste, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, recapitulando un poco, estábamos realizando el arqueo basado en el procedimiento de auditoría que habíamos hecho posteriormente, ¿verdad? Que primero nos pedía que practicáramos el arqueo de caja chica, asegurándonos de devolver los valores al finalizar el mismo. Entonces, en la cédula A6 procedimos a realizar el arqueo, el conteo de efectivo, según la información que nos daba el enunciado, en billetes y en monedas y en documentos. Adicionalmente, pues nos daba que en total, en documentos más el total de efectivo, nos da un valor de arqueo de 28.296. Y el fondo asignado para el fondo de caja era de 30.000 quetzales según la cédula sumaria, ¿sí? Según el saldo de contabilidad de la empresa, que la caja chica ascendía a 30.000 quetzales. Entonces, por lo tanto, según el fondo y el total del arqueo, teníamos un faltante en caja por valor de 1.704 quetzales. Entonces, al tener ya o al haber determinado un faltante en caja, correspondía hacer el arqueo, el ajuste necesario para poder eh, completar, digamos, de cierta manera, el saldo que realmente se encontraba en efectivo en la caja chica. Entonces, ¿de qué manera les quedó el arqueo de el ajuste, perdón? Primero, pues debemos de identificar que efectivamente encontramos un, un faltante, ¿sí? Que acá lo vamos a identificar de la siguiente manera. Lo vamos a identificar con una literal y vamos a indicar que en el arqueo de caja chica detecté vales antiguos de fecha 31 de agosto de 2023, firmados por el gerente general no liquidados. Primero, ¿por qué identificamos lo de los vales? Porque son varios documentos asignados a la misma persona por un valor relativamente significativo. Cada vale correspondía a 4.324 quetzales. No había una razón por la cual justificar esos vales, o sea, no nos dan una descripción de que ese dinero, por ejemplo, se iba a utilizar para una reunión de trabajo
o para algo específico relacionado con las actividades de la empresa. Por lo tanto, debemos de hacer esa observación. No podemos solicitar el reintegro de ese dinero porque todavía, digamos, está dentro de un plazo prudente. Digamos que la auditoría la estamos haciendo ahorita en septiembre. Esos vales corresponden a agosto, ni siquiera llevan 6 meses. Pero sí podemos decir que son vales antiguos y que corresponden todos a una misma persona. Y sobre todo que corresponden al gerente general, lo cual significaría una deficiencia de control interno que ya la vamos a identificar. Luego indicamos que en adición detecté un faltante en el fondo por valor ¿de cuánto es nuestro faltante? De 1,704 quetzales. Por lo que propongo ajuste número 1 en la cédula F4. Esto lo vamos a resaltar para identificar el número del ajuste y en qué cédula lo voy a proponer o en qué cédula el revisor puede encontrar determinado ajuste. Entonces, acá en la literal A identificamos el tema del faltante. Incluso acá podemos identificar el tema de la literal A también. Y adicionalmente podemos indicar que el total de documentos arqueados lo vamos a describir o lo vamos también a evidenciar en la cédula de deficiencias de control interno, que eso lo vamos a manejar en la cédula F6. Entonces, primeramente vamos a proceder a realizar el ajuste correspondiente y después vamos a hacer la descripción de la deficiencia de control. Antes de que me indiquen cómo les quedó el ajuste, hay que hacer el razonamiento del arqueo, que lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos indicar que el arqueo de caja chica fue practicado. ¿Qué fecha le colocamos a este papel de trabajo? El 16 de septiembre. Fue practicado el 16 de septiembre de 2023. Creo que acá la fecha es 2022, jóvenes. Acá en la fecha de los vales es 2022. El arqueo fue practicado el 16 de septiembre de 2023 en presencia del encargado de la custodia de los fondos de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa, jóvenes? Muebles Elegancia. Muebles elegantes. Gracias. Muebles Elegancia
S.A., coma, el cual ascendió a 28.296 que determinamos un faltante de 1.704 quetzales. Coma. El efectivo y los documentos fueron devueltos al encargado de la custodia del fondo. Esto para dejar constancia que se realizó el arqueo y en ese mismo momento, al finalizarlo, se le devolvió toda la documentación en el efectivo correspondiente al encargado del fondo. Adicionalmente, al haber hecho esta descripción, procedemos a solicitar la firma del responsable del fondo y nosotros también a firmar. El enunciado nos indica quién es el encargado del fondo de la caja chica. No, ¿verdad? Entonces acá nos vamos a inventar un nombre. Entonces digamos que el encargado se va a llamar Carlos López. Sí, y nosotros ponemos nuestro nombre de que nosotros realizamos el arqueo correspondiente. Entonces, siempre debemos de identificar o debemos de colocar las firmas correspondientes al arqueo de caja. Esto para evidenciar que efectivamente el responsable pues estuvo de acuerdo con la revisión, ¿verdad? Porque estuvo en presencia, estuvo presente cuando se hizo el mismo. Y para evidenciar que efectivamente lo que nosotros estamos indicando que determinamos en el arqueo de caja también es verídico. Y que obviamente el responsable de la caja va a asumir las consecuencias del faltante encontrado en el arqueo de caja. Entonces ya tenemos acá identificadas también todas nuestras marcas de auditoría. Tenemos el cheque, que significa cotejado contra efectivo y documentos de caja. Tenemos la literal A, donde identificamos los vales de caja chica. Y tenemos también en la literal A la propuesta de que vamos a proponer el ajuste número 1 relacionado con el faltante en caja. Adicionalmente, podemos identificar también el de la cédula F6. Que la cédula F6 va a ser la cédula de deficiencias de control interno, donde todas aquellas cuestiones administrativas en las cuales no vayamos a proponer un ajuste, pero determinemos que el procedimiento administrativo no es el adecuado, pues ahí lo vamos a evidenciar. ¿Sí? ¿Alguna duda relacionada con este tema de la razón y de las marcas de auditoría? No, ¿No? estamos bien. Gracias. Ok, ahora procedamos a la parte del ajuste. ¿Cómo les quedó el ajuste a ustedes? ¿Consideraron ustedes que había que proponer ajuste financiero y ajuste fiscal o únicamente ajuste financiero? De mi parte, solo ajuste financiero. Ajá. Ok, ¿y cómo les quedó el ajuste? Cargamos un gasto no deducible y abonamos.
Ok. Vamos a irnos a la cédula. Primero, pues identificamos, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la empresa? Muebles Elegancia, ¿verdad? Sí, muebles elegantes. ¿Elegantes o elegancia? Elegancia. Elegancia, disculpen. Ok, solo permítanme un segundito usted. Ok. Entonces, identificamos la cédula, que esta sería la cédula de ajustes y reclasificaciones, donde vamos a proponer todos aquellos ajustes o aquellas reclasificaciones que consideremos necesarias para poder corregir errores que hayamos encontrado o verificado o determinado en el proceso de nuestra evaluación. Y estas van a ser la cédula de ajustes y reclasificaciones de la base financiera. Y acá pues vamos a identificar el periodo de la auditoría, que acá sería la auditoría al 31 de diciembre del año 2022. Acá, obviamente, nuestras iniciales, identificando que nosotros realizamos la, la cédula correspondiente y la fecha en la que estamos iniciando a proponer los ajustes. Como el arqueo lo estamos realizando o la fecha que le colocamos fue la fecha del 16 de septiembre, esa fecha es la que vamos a utilizar en nuestra cédula de ajustes y reclasificación. Entonces, me decían que Minor, usted no consideró que fuera necesario un ajuste fiscal, únicamente el ajuste financiero, ¿correcto? ¿Está por ahí, Minor? ¿Los demás, cómo les quedó el ajuste? ¿O consideraron los demás un ajuste fiscal y uno financiero o únicamente el ajuste financiero? ¿Jóvenes? ¿O no realizaron el ajuste? ¿Jóvenes no realizaron el ajuste? Ok. Primero, para la cédula de ajustes y reclasificaciones, primero vamos a identificar la cédula en donde estamos evidenciando o donde realizamos el procedimiento, donde identificamos la incorrección, ¿sí? Y por lo tanto, ahí se origina el primer ajuste, que es la cédula A-6. Entonces, la cédula A-6, como está del lado izquierdo, significa que va hacia la cédula A6 este ajuste. Entonces, tendríamos el ajuste número 1. El ajuste número 1 y vamos a colocarle la fecha en la que lo estaríamos proponiendo, que sería la fecha del arqueo, que fue cuando lo identificamos.
que sería el 16 de septiembre de 2023. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro ajuste si determinamos un faltante en caja chica? ¿Cómo nos quedaría el ajuste? Si necesitamos hacer, a quién se lo cobramos? Podríamos cobrárselo al encargado de caja, pero no sé si por cerrar un año, mejor es resolverlo como pérdida. ¿Ok? ¿Usted cómo lo realizó o no lo realizó? Gastos no deducibles cargamos y abonamos el importe de faltante de caja. Ok. Cuando utilizamos la cuenta de gastos no deducibles, entonces ahí se vuelve un ajuste fiscal. Porque los gastos deducibles y no deducibles son para efectos de la determinación del pago del impuesto. ¿Sí? Acá en la base financiera vamos a utilizar la cuenta que le corresponde. Y acá sí es necesario cobrárselo al encargado del fondo, porque el encargado del fondo es el responsable del efectivo y de los documentos emitidos para el uso de la caja chica. Entonces, por lo tanto, al hacer la auditoría y al encontrar un faltante, es totalmente responsabilidad del colaborador encargado del fondo poder llevar a cabo o velar porque el fondo esté totalmente íntegro, ¿sí? Entonces, usted decía que utilizó la cuenta de gastos no deducibles. ¿A qué cuenta? Abonamos caja. A caja. Usted lo hizo de esta Sí, manera. Ligue, para esos casos, imagino que se tome en consideración los comentarios de la administración cuando se tome el encargo, ¿no? Por ejemplo, si uno le dice a la administración qué vamos a hacer con esos faltantes, o de cajón nosotros como auditores tenemos que proponer que ellos lo paguen. Sí, nosotros tenemos que hacer la propuesta del cobro del efectivo al colaborador. Ya es totalmente decisión de la administración si lo hace de esa manera o ellos absorben la pérdida. Pero nosotros, nuestro deber es identificar que existe el faltante y como es responsabilidad del colaborador, pues hacer la propuesta del ajuste para que se le haga el cobro correspondiente. Porque el encargado es el responsable del fondo automáticamente. Entonces, acá lo que corresponde es utilizar la cuenta de cuenta por cobrar funcionarios y empleados. ¿Sí? O puede ser la cuenta de deudores varios o deudores empleados que tienen la misma función. Entonces tendría la cuenta por cobrar funcionarios y empleados que se le descontaría directamente al colaborador de su sueldo y se reintegraría el fondo a la cuenta de caja chica. Pero acá lo ideal sería que lo depositara directamente en el banco, ¿verdad? Pero se tiene que reintegrar, se tiene que disminuir, digamos, el fondo de la caja chica para que ese dinero quede con el saldo del fondo asignado, o sea, ya los 28.296 y ya no serían los 30.000 quetzales, sino que sería el valor que se arqueó en ese momento. Entonces quedaría de esta manera. Entonces, vamos a traerle los valores. Disculpe, ¿Sí? entonces se le cobraría al que es encargado de caja o al gerente que firmó los vales.
al encargado de caja, porque los vales no los podemos solicitar el reintegro porque es el gerente general. Acá lo que estamos haciendo es que el tema de los vales los vamos a revelar en una cédula que se llama deficiencias de control, debido a que no hay más información acerca de para qué son los vales, ¿sí? Entonces, al tener incertidumbre acerca de la información de para qué fue utilizado ese dinero, porque pudo haber sido utilizado, digamos, para gastos de representación, por ejemplo, de que el gerente general tal vez tuvo una reunión fuera de Guatemala o o fue al interior del país a verificar ciertas cuestiones de la empresa que ameritó que se le hiciera algún vale de caja para que se pudiera movilizar y demás. Entonces, como no nos dan esa información, lo que procedemos es con lo que tenemos certeza de que sí ocurrió. Y en cuanto a los vales, hacemos una deficiencia de control identificando de que no es el procedimiento adecuado de que el gerente haya firmado todos los vales, ¿sí? Entonces, ahí ya entraría en consideración la corrección de la política por parte de la administración, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Solo esa, Lick, gracias. Ok. Entonces acá tendríamos el total de nuestro ajuste por valor de 28,000. Ah, no, perdón, serían los 1,700. Acá está, 1,704 serían. Por valor de 1,704 quetzales. Que sería el faltante en nuestra caja chica. Entonces, acá, pues ustedes vayan poniendo la descripción de cada uno de los ajustes que estamos proponiendo. En este caso sería por registro del faltante en el fondo de caja chica. Registro del cobro, del cobro al encargado del fondo coma por faltante de caja chica. Ahí está. Ahí quedaría de mejor manera. ¿Sí? Entonces acá tendríamos identificado ya nuestro primer ajuste. Cuentas por cobrar funcionarios y empleados a caja chica. O sea que disminuiríamos el fondo de la caja chica. ¿Alguna duda? Luego en la cédula F6 debemos de proceder a la identificación de la deficiencia de control. ¿Por qué? Porque tantos vales a una misma persona es un procedimiento administrativo inadecuado. Porque cuando son varios vales o la persona necesita tener una cantidad de dinero específica, no necesariamente tiene que tener varios vales firmados, sino que la política ideal sería de que primero se le da un vale y hasta que liquide ese vale se le da el siguiente y así sucesivamente para no excederse en el monto que se le da a cada una de las personas, sobre todo cuando se trata de los altos mandos, ¿verdad? O en algunas empresas tienen una política de pagarle los gastos de representación a cada funcionario que está dentro de gerencias o que forma parte del gobierno corporativo de la empresa.
En este caso no tenemos información acerca de las políticas en cuanto a los vales de caja chica o si les pagan gastos de representación. Por lo tanto, debemos de identificar y revelar la deficiencia de control interno que acabamos de identificar. Entonces, primero siempre identificamos nuestra cédula. Primero el nombre de la empresa, que es Muebles Elegancia. S.A. Identificamos la cédula, que es deficiencias de control interno. Y el periodo que estamos auditando. Al 31 de diciembre de 2022. Nuestras iniciales de quién está realizando el procedimiento. Y la fecha en que estamos identificando la deficiencia, que es la fecha del arqueo. Entonces, esta sería nuestra primer deficiencia de control interno y vamos a hacer referencia al papel de trabajo donde la identificamos. ¿Cuál es la cédula donde identificamos esta deficiencia? ¿Cuál es la cédula donde identificamos esta deficiencia, jóvenes? Es la cédula A6 donde realizamos el arqueo de caja. ¿Sí? Entonces vamos a identificar el papel de trabajo en donde el revisor puede ir a verificar el arqueo y ver en dónde encontramos nosotros esa deficiencia. Luego tenemos que hacer una descripción de la deficiencia. Entonces, podemos describirla de la siguiente manera. Durante la revisión, de caja chica, identifiqué vales antiguos con fecha. ¿De qué fecha son los vales? 31 de agosto de 2022. 31 de agosto de 2022. Que habían sido firmados por el gerente general, pero que aún no habían sido liquidados. Punto y seguido, además, se observó un déficit o faltante en el fondo por un monto de 1.704 quetzales. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros describimos lo que nosotros determinamos, porque
tanto el faltante de caja como la emisión de los vales firmados por el gerente desde el año, desde agosto de 2022 y que a la fecha aún no han sido liquidados todavía. Entonces, sí representa un problema administrativo bastante serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muy posiblemente la administración no tiene una supervisión adecuada acerca de los procesos del fondo de caja. Y por lo tanto, al haber una falta de supervisión y de control sobre el fondo, se puede prestar para que el colaborador o ciertas personas se aprovechen de esa falta de revisión para poder ya sea tomar dinero prestado, ¿verdad? Tal vez no con mala intención, pero no es lo correcto. Entonces, al nosotros identificar este tipo de situaciones, debemos de, en caso del faltante, cobrarlo, ¿sí? O proponer el cobro. Y en el caso de los documentos, y el gerente los tendría que liquidar. O en caso no se puedan liquidar, pero no nos dan esa información, si nos indicaran que no los puede liquidar o que fueron para gastos que no corresponden a la empresa, también se le deben de cobrar al gerente, o se le deberían de cobrar al gerente general. ¿Sí? Ok. Adicionalmente a la descripción de la deficiencia que determinamos, también debemos de proponer su respectiva recomendación. En su defecto, sería cuál sería la manera correcta de llevar a cabo el procedimiento o cuál sería el control adecuado para tener una mejor supervisión acerca del fondo de caja chica o de las transacciones que se realicen por medio del fondo de caja chica. Entonces podemos hacer de que es importante que los vales pendientes se liquiden de manera puntual y que el responsable del fondo reintegre de inmediato el monto faltante en caja. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros recomendamos de que se debe de revisar oportunamente el tema de la liquidación de los vales y que adicionalmente que es responsabilidad del encargado del fondo reintegrar los faltantes que se hayan determinado en el arqueo. ¿Sí? Adicionalmente, también ampliando el tema de la consulta que me hacía la compañera relacionada a por qué no se le hace el cobro al gerente general, porque los vales los tiene en poder el encargado de caja. Si esos vales no existieran y que existiera alguna evidencia o algún indicio o que el responsable de caja haya dicho que el gerente general se le asignó un dinero y no lo ha devuelto, y no tuviera documentos, entonces ahí sí correspondería el cobro al gerente general. Pero si el encargado de caja tiene los vales en su poder, significa que ese dinero fue efectivamente para alguna cuestión relacionada con el quehacer de la empresa, ¿verdad? Otra cosa que es que el responsable de caja también tiene que estar pendiente y solicitar la liquidación del mismo. Entonces, en su defecto, tendría que mostrarnos la evidencia o tendríamos que solicitar la evidencia acerca de por qué medios le ha solicitado el responsable del fondo al gerente general que le liquide esos vales que todavía tiene pendientes de liquidar. En todo caso, no tenemos esa información, por lo tanto asumimos de que el encargado del fondo tampoco ha cumplido con esa responsabilidad o con esa actividad de solicitar el cobro correspondiente. Por lo tanto, se hace de conocimiento de la administración a través de las deficiencias de control esta situación, ¿sí? Y
sí se hace el cobro, pero del faltante, porque sí tiene los documentos físicos de esos vales de caja. Por esa razón no se le solicita el cobro al gerente general ni al encargado del fondo por el tema de los vales. ¿Estamos acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Sí? Entonces, cada vez que ahorita, a partir de acá, que vayamos identificando una deficiencia de control, ya les correspondería a ustedes irlas describiendo y colocando la recomendación correspondiente. Adicionalmente, tenemos el apartado del comentario del cliente. ¿Qué significa esto? De que cuando se le presentó el tema de las deficiencias a la junta directiva o a la administración de la empresa, estuvieron de acuerdo en la recomendación presentada. O sea que están de acuerdo en el cobro al encargado de caja por el faltante y a verificar que se liquiden los documentos pendientes de manera oportuna. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, la instrucción es de que el cliente va a estar de acuerdo con las recomendaciones que nosotros propongamos y de esa misma manera acepta los ajustes que nosotros estamos proponiendo. ¿Dudas? En mi parte no, gracias. ¿No? Entonces, como el cliente va a estar de acuerdo, ¿sí? Con el tema de los ajustes y con el tema de las deficiencias, acá en el tema de la disposición en las partidas vamos a colocar de acuerdo. Eso significa de que el cliente aceptó los ajustes. Al igual que acá en las deficiencias, en el comentario del cliente vamos a colocar que está de acuerdo. ¿Estamos claros? Sí, listo. Ok, entonces, en este caso no corresponde a ajuste fiscal, porque el faltante de caja no es una cuenta que afecte la determinación del pago de impuesto. Por lo tanto, no proponemos acá ajuste fiscal. ¿Estamos claros? Ok, vamos a continuar. Como les indicaba, yo siempre dejo una cédula de por medio. Por cualquier situación de que haya que agregar algún documento, pues se podría utilizar este número. En este caso vamos a dejar la cédula A7 no utilizada y nos vamos a pasar directamente a la A8, que según nuestro programa de auditoría, acá tenemos que revisar la conciliación del Banco GIT Continental con un alcance de partidas en circulación mayores o iguales a 25,000 quetzales. Ok. Primero, como siempre, identificamos nuestro papel de trabajo. Sería muebles, elegancia, SA. Acá identificamos el rubro, que sería caja y bancos. El documento que vamos a realizar, que en este caso es una conciliación bancaria. Conciliación de Banco GIT Continental. Y el periodo de la auditoría, que es auditoría al 31 de diciembre de 2022. Entonces ponemos nuestras iniciales y la fecha en que vamos a realizar el procedimiento. En este caso vamos a utilizar la fecha de hoy, que sería 23 de septiembre del 2023. Para poder identificar nuestro papel de trabajo de manera adecuada.
¿sí? Entonces, cuando realizamos una conciliación bancaria, siempre vamos a partir del saldo según contabilidad. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a mandar para nosotros o lo real es el estado de cuenta de la empresa. Entonces, por lo tanto, siempre partimos del saldo según contabilidad, vamos identificando las transacciones para llegar al saldo según el banco. Y cuando lleguemos al saldo según el banco, entonces ahí determinamos si el saldo de la cuenta corresponde o no corresponde, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos el saldo según contabilidad al 31 de diciembre del año 2022. Entonces, este saldo lo vamos a ir a traer del saldo según contabilidad de la cédula sumaria, ¿sí? Que ahí tenemos nuestro saldo según contabilidad. Entonces, nuestro saldo según contabilidad para el Banco GIT Continental es de 790,232 quetzales. Entonces, acá vamos a hacer la referencia de que este saldo viene de la cédula sumaria y en la cédula sumaria vamos a hacer referencia de que este saldo lo vamos a ir a verificar en la cédula A8. ¿Se recuerdan? Del lado izquierdo significa que va hacia una cédula posterior y del lado derecho significa que viene de una cédula anterior. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Qué parte no le- ¿No? Ok, entonces tenemos nuestro saldo de 790,232, que es parte de la integración que nos dio la empresa y que lo tenemos también identificado en nuestra cédula sumaria. Entonces, ¿qué es lo que procede? Primero, verificar la información que tenemos o que nos da el enunciado relacionada con el banco GT Continental. Entonces nos dice, en la conciliación con el banco GT Continental, se detectaron cheques en circulación con los números 195, 297, 325 y 360, con valores de 42,000 quetzales, 59,543, 25,211 y 97,665 respectivamente. Es importante mencionar que el cheque 360 aún estaba en posesión del cajero y estaba a nombre de Muebles Finos S.A., con fecha de emisión en agosto de 2021, mientras que los otros tres fueron emitidos en diciembre de 2022. Además, se identificó un depósito en el estado de cuenta bancario por un monto de 155,000 quetzales. Este depósito no se reflejó en la contabilidad y corresponde a una aportación de una accionista destinada a futuras capitalizaciones. Entonces, primero que todo, vamos a ir con los cheques en circulación. Nos dice que tenemos los cheques 195, 297, 325 y 360. No nos dan fechas específicas, únicamente tampoco los beneficiarios, los valores sí. Nos dice que uno es por 42,000 quetzales, otro es por 59,543, otro es por 25,211 y el otro es por 97,660. Ok, entonces al sumar todos los cheques en circulación, nos da un total de 224,419 quetzales. Entonces, acá como no nos dan fecha, nos dicen únicamente que los demás cheques fueron emitidos en diciembre de 2022 y el último sí nos da el nombre del beneficiario, que es Muebles Finos S.A. Entonces, en nosotros le vamos a colocar estas inicial, que significa sin nombre o sin identificar, y los vamos a colocar como que los emitieron el 31 de diciembre de 2022. Y el último nos dice que lo emitieron en agosto
del año 2021. El 360 dice, aún estaba en posesión del cajero y estaba a nombre de Muebles Finos S.A. con fecha de emisión en agosto de 2021. ¿Cuántos días tiene agosto? 31, ¿verdad? 31 de agosto del 2021. Entonces, una vez verificada la información, ponemos nuestras marcas de auditoría e identificamos qué significa el chequecito correspondiente. Este significa que está cotejado contra cheque y contra factura. Sí, porque tuvimos los documentos a la vista. Ahora bien, con el tema del cheque en circulación, ¿sí? El más antiguo es el de agosto del año 2021. Recordemos que los cheques tienen, si no se cambian, tienen un tiempo estipulado de vencimiento que es de 6 meses. Por lo tanto, el último cheque tendríamos que hacer o proponer el ajuste correspondiente para poder anular ese pago. ¿Por qué? Porque el cheque todavía se encuentra en circulación y por lo tanto, como no ha sido cobrado por parte del proveedor porque todavía está en poder del cajero, lo que corresponde es anularlo y que la empresa inicie la gestión para emitir un nuevo cheque para poder pagarle al proveedor. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestra primera literal que identificar. Que sería la literal A. ¿Sí? Por ejemplo, cuando identificamos más de un ajuste, vamos a ir utilizando más literales. Por ejemplo, si en este papel de trabajo encontráramos 3 ajustes, entonces para el primero utilizaríamos la literal A, para el segundo la B y para el tercero la C y así sucesivamente. Entonces acá ya tenemos un primer ajuste que debemos de identificar. Entonces vamos a terminar y hacer la conciliación. Y al terminar vamos a ir viendo qué otros ajustes surgen, si es que surgen algunos otros ajustes, para poder proponerlos todos de una vez. Ok, entonces acá estamos en cuanto al tema de los cheques en circulación. Luego del tema de los cheques en circulación, adicionalmente a eso, eso también es una deficiencia de control interno. ¿Por qué creen que es una deficiencia de control interno esto? ¿Por qué consideran que esto puede ser una deficiencia de control interno? ¿Jóvenes? ¿Por qué creen que mantener un cheque tanto tiempo en poder del cajero significa una deficiencia de control interno? ¿No? ¿Alguno? ¿Algún voluntario? ¿Donald está por ahí? ¿No? Bueno, es una deficiencia de control porque significa que la empresa no realizó las gestiones de manera adecuada para el pago correspondiente al proveedor. Es cierto, emitieron el cheque, pero no se lo hicieron llegar y pasó tanto tiempo en poder del cajero que el cheque llegó un momento en que se venció
porque estuvo en circulación, en poder del cajero, y nunca se cobró y nunca le pagaron al proveedor. Por lo tanto, por esa razón, se identifica como una deficiencia de control. ¿Por qué? Porque al gestionar un pago a un proveedor, se le debe hacer llegar ese respectivo pago, ¿verdad? Si no, si se sigue manteniendo la deuda correspondiente y, no es y es un valor bastante significativo. Ok. Ahora bien, acá yo les hice la propuesta del ajuste del faltante de caja. En el enunciado habíamos dicho que íbamos a manejar una materialidad de 20,000 quetzales, pero como estamos manejando únicamente el rubro de caja y bancos, vamos a proponer todos los ajustes, ¿sí? Para próximas ocasiones, por favor, en este enunciado vamos a omitir la parte de la materialidad de los 20,000. En las tareas, cuando les indique materialidad, un límite, entonces a partir de esos montos vamos a iniciar a proponer ajustes. Entonces, digamos que si seguimos la línea de la materialidad, no hubiera correspondido realizar el ajuste del cobro al colaborador del fondo de caja, porque no llegaba al valor de la materialidad establecido, ¿sí? Sino que se identificaba como que es un valor inmaterial. Pero acá, como únicamente estamos trabajando el rubro de caja y bancos, vamos a proponer todos los ajustes. ¿Sí? En enunciados siguientes les voy a indicar específicamente si los proponemos todos o únicamente nos vamos a regir por la material que se determine, la materialidad, perdón, que se determine. Ok. Entonces acá tendríamos ya nuestro primer ajuste y nuestra segunda deficiencia de control interno. Luego tenemos, aparte de ese cheque, tenemos que se identificó un depósito en el estado de cuenta bancario por un monto de 155,000 quetzales. Este depósito no se reflejó en la contabilidad, a resaltar esto, y corresponde a una aportación de una accionista destinada a futuras capitalizaciones. Ok. Entonces, acá nos dice que se identificó ese depósito por valor de 155,000 quetzales, que no se registró o que no se ve reflejado en la contabilidad. Por lo tanto, sí nos aparece en el estado de cuenta, pero no se agregó en la contabilidad como corresponde. Entonces acá también tendríamos que proponer un ajuste para el registro contable de ese depósito, que sí se encuentra dentro del estado de cuenta, pero que no se encuentra en el saldo según contabilidad, ¿sí? Entonces, ese depósito entraría dentro de la sección de depósitos en tránsito, ¿sí? No nos dan el dato del número del depósito, entonces le colocamos acá sin número. Y acá en la fecha tampoco nos dan el dato del depósito. Acá, si quieren, nos podemos inventar unos datos. Digamos que es el depósito número 182510 y la fecha del depósito es en noviembre. Vamos a ponerle el 30 de noviembre del 2022. En noviembre de 2022. Acá el beneficiario es la empresa, pero acá le vamos a poner la descripción que es un aporte de accionista para futuras capitalizaciones. ¿Sí? Por valor de 155,000 quetzales. Entonces acá nosotros vamos a identificar nuestras marcas de auditoría.
de la siguiente manera. Ok. Entonces tenemos el valor de 155,000 quetzales, es verdad. Ok, entonces acá ya tenemos identificada nuestra siguiente marca y nuestro segundo ajuste. ¿Por qué nuestro segundo ajuste? Porque este depósito no está registrado en la contabilidad, más sí aparece en el estado de cuenta bancario de la empresa. Por lo tanto, hay que proponer el ajuste del registro de este depósito. Acá cabe mencionar que este únicamente sería ajuste financiero. ¿Por qué sería ajuste financiero únicamente? Primero, porque no afecta de manera directa la determinación del pago del impuesto sobre la renta. Segundo, sería un ajuste únicamente financiero porque la cuenta de aportes de accionistas para futuras capitalizaciones es una cuenta perseguida por la Superintendencia de Administración Tributaria porque los accionistas de las empresas la utilizan para financiar sus negocios sin necesidad de modificar su acta de constitución, porque recuerden que cuando se constituye la empresa, en el acta constitutiva consta el capital que aportó cada uno de los socios para poder iniciar operaciones de la empresa. Entonces, cuando los socios aportan capital, cuando la empresa ya está en operaciones y es para capitalizar ese dinero o los bienes que vayan a aportar en el futuro, por ende, hay que modificar la escritura constitutiva, modificando así el capital autorizado para la empresa, ¿verdad? Entonces, por esa razón, esta cuenta es perseguida por la superintendencia, porque algunos la utilizan únicamente para aportar dinero, para financiar la empresa, pero de ahí, digamos que como que la liquidan y ya no la utilizan y le devuelven el dinero al empresario, pero en realidad, si lo utilizan para futuras capitalizaciones, deberían de modificar el acta constitutiva para que forme verdaderamente parte del capital. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que este ajuste únicamente es financiero. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Dudas relacionadas con el depósito? Vale, en parte no. Ok. Luego tenemos otro dato en Banco GT relacionado que podemos utilizar en la conciliación bancaria, ¿no, verdad? Únicamente los cheques en circulación y el depósito que no está registrado en la contabilidad. No tenemos notas de crédito, no tenemos notas de débito. Entonces, por lo tanto, únicamente hacemos la sumatoria de los datos que tenemos y nos da un valor de 1.169.651 quetzales el saldo según el banco. ¿Sí? Entonces, este saldo según el banco también es al 31 de diciembre del año 2022. Y este saldo también lo vamos a comprobar en la cédula A9. Acá sí vamos a utilizar la cédula A9 porque según el procedimiento de auditoría o el programa de auditoría debemos de enviar una confirmación bancaria para verificar que efectivamente el saldo según el banco que estamos determinando en la conciliación, pues efectivamente nos lo confirme directamente el banco de que sea el correcto. Entonces, por lo tanto, acá sí vamos a utilizar la continuidad de la cédula porque corresponde a un complemento de la revisión de la conciliación bancaria. Entonces, primero vamos a proponer los ajustes correspondientes de la conciliación y luego vamos a la realización de la confirmación bancaria. Entonces, primero, pues debemos de identificar nuestras marcas de auditoría. Primero, identificando la literal A, que sería nuestro primer ajuste, que en la literal A vamos a indicar que corresponde
a cheque vencido en poder del cajero a nombre de Muebles Finos S.A., por lo que propongo ajuste 2 en cédula F4. Entonces acá tendríamos la identificación de nuestra primer cédula. Luego tenemos que identificar nuestra segunda literal, que sería acá en este caso la literal B. Y la literal B corresponde a un depósito operado en el banco y no en la contabilidad, por la aportación de uno de los socios para futuras capitalizaciones. Por lo que propongo ajuste 3 en cédula F4. Acá ya tenemos identificados nuestras dos literales que corresponden a un ajuste. Luego tenemos el cotejado contra cheque y facturas. Luego identificamos también la otra marca de auditoría, que es esta, la X, encerrada en un cuadro. Que sería esta, que esta la vamos a identificar como cotejado contra depósito en tránsito. También vamos a identificar lo que significa esta letra, que significa que ese saldo viene de la cédula sumaria. Cédula sumaria de caja y bancos. Y por último, la A9, que significa que es confirmación del banco GT Continental. Y de esa manera identificamos todas nuestras marcas de auditoría que utilizamos en nuestra conciliación bancaria. Entonces, antes de ir a la confirmación del banco, vamos a proponer los ajustes que corresponden. Entonces, lo primero es el vencimiento del cheque, ¿sí?, del proveedor Muebles Finos S.A. Entonces, ¿cómo propondrían ustedes el ajuste para este tema del vencimiento del cheque? ¿Cómo les quedaría a ustedes el ajuste acerca del vencimiento de este cheque? Primero vamos a identificar nuestra cédula, ¿verdad? A-8, este sería el ajuste 2 y este lo estamos proponiendo el 23 de septiembre de 2020.
¿Cómo nos quedaría este ajuste, jóvenes? Voy a resaltar acá. Digamos que este cheque originalmente su propósito fue pagarle al proveedor Muebles Finos S.A., ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, hubiera quedado la partida o cómo quedó la partida original para registrar el pago al proveedor? ¿Cómo sería la partida original? Proveedores que se carga para liquidar la obligación y se abona caja y bancos, ¿verdad? Bancos más que todo por el cheque que emitieron. ¿Ok? A bancos, ¿sí? Por el valor del cheque que son los 97,665, ¿sí? Correcto. Entonces, digamos que este fue el registro que realizó la empresa para registrar el pago. Lo que pasa es que nunca le llegó el cheque al proveedor. Entonces, como el plazo del cheque ya venció, ¿sí? Porque únicamente son 6 meses los que un cheque puede estar en circulación. Después de eso, si no ha sido cobrado, se debe de anular. Entonces, ¿cómo nos quedaría el ajuste si esta es la partida original que no se llevó a cabo? O sea, se hizo el registro, pero nunca se le pagó al proveedor. Entonces, cómo nos quedaría nuestro ajuste? Devolveríamos el efectivo al banco Entonces y nuevamente pondríamos en vigencia la obligación, ¿verdad? sería Banco GT Continental Ajá, cargamos y abonamos proveedor. a proveedores locales, digamos. Vamos a especificar acá porque acá podemos tener proveedores del exterior, pero entonces especificamos que son proveedores locales. Entonces, ¿por qué monto es nuestro ajuste? Por 97,665 quetzal. Al hacer la sumatoria, ¿y cuál sería el registro que le podremos colocar a nuestro ajuste? Anulación de cheque en circulación vencido con fecha vencido, emitido en agosto de 2021 correspondiente al pago del proveedor. ¿Cómo se llama el proveedor? Muebles Finos, ¿verdad? Muebles Finos S.A. ¿Sí? Una consulta, Ajá. ¿en qué escenario o en qué momento nosotros podríamos sugerir que se lleve a ingresos algún cheque que no se cobre? ¿O cómo podríamos nosotros, en qué escenario? Perdón, que se lleve a ingresos. Sí, que digamos que ya no se va a pagar cierto proveedor porque ya no reconoce esa cuenta por cobrar, digamos, si un dado caso hacemos confirmación. O sea que ya dio la cuenta incobrable, digamos. Sí, correcto.
Bueno, ahí definitivamente, primero el proveedor tuvo que haber agotado las instancias administrativas de cobro. Sí, tuvo que habernos enviado notificaciones y demás, y si el monto es lo suficientemente considerable, pues incluso correspondería a un proceso legal, ¿verdad? Para que no, el proveedor nos cobre el dinero que se le debe. Ahora, para nosotros, digamos que si nosotros, en este caso, el cheque ya estaba emitido, ¿sí? Pero en el caso de que el proveedor ya haya dado la cuenta totalmente incobrable, pues tiene que pasar un tiempo prudencial, por lo menos un periodo de 3 a 5 años para que nosotros lo podamos reconocer como un ingreso. Porque, como le digo, el proveedor tiene que agotar todas las instancias administrativas para poder hacernos el cobro. Entonces, hasta un tiempo determinado y nosotros no tener una notificación para poder justificar de que lo vamos a reconocer como un ingreso, ¿sí? No podemos hacer el traslado, pero en todo caso correspondería en otros ingresos, digamos en la sección del estado de resultados, para poder identificar de que o reconocer ese pago que no se le realizó al proveedor como un ingreso. Sí, pero sí tiene que pasar un tiempo prudencial, no hay un tiempo definido. Por lo general, cuando existen ese tipo de procesos, yo recomiendo un periodo de 3 a 5 años, porque el proveedor siempre mantiene la esperanza de que se le pueda pagar, ¿verdad? Y si el proveedor lo considera necesario, incluso hasta podría demandar a la empresa por el tema del pago. Obviamente, si el valor es lo suficientemente significativo para llegar hasta esa instancia, ¿verdad? De lo contrario, el proveedor debe de agotar todo su proceso administrativo de cobro, mandando mensajeros de cobro, mandando correos, cartas, etcétera, ¿verdad? Cualquier medio legal para solicitar el cobro de esa deuda. Entonces, hasta que nosotros veamos que efectivamente el proveedor definitivamente ya no nos va a cobrar, ¿verdad? Si no es que llegamos a un proceso legal, hasta ese momento podríamos tener una base lo suficientemente adecuada para considerarlo como un ingreso. Y se registraría en otros ingresos en la sección del estado de resultados y se le tendría que dar de baja a la cuenta de proveedores. ¿Sí? Entonces deberíamos de cargar proveedores y abonaríamos la cuenta de otros ingresos. No sé si ahí le queda más claro, Minor. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lo ideal es que no se llegue a ese escenario, ¿verdad? Porque realmente ese tipo de ingresos es muy complicado justificarlos porque obviamente el proveedor no nos va a emitir una constancia de que ya no nos va a cobrar. ¿Sí? Entonces ahí ese tema es bastante complicado, el obtener, digamos, la evidencia para justificar que lo vamos a reconocer nosotros como un ingreso. Y, ajá. ¿Y con la SAT no hay algún problema si nosotros tenemos muchos saldos vivos de proveedor o Depende deudores? del tiempo que se tengan. Por lo general, no debería haber algún problema, a menos que la empresa esté teniendo esos pasivos a propósito, ¿sí? Para disminuir su renta imponible, aunque realmente los pasivos no afectan tanto en cuanto a la determinación del impuesto. Em, pero sí habría que ver si la empresa está teniendo esos pasivos a propósito o los está manteniendo a propósito, ¿verdad? Para poder definir si puede tener inconvenientes o no. Obviamente, si la empresa los está haciendo, los está manteniendo a propósito, sí puede llegar a tener sanciones relacionadas con el tema de
de la evasión fiscal, porque sí pueden generar algún tipo de incertidumbre en la determinación del pago del impuestos por mantener muchos pasivos que realmente no va a pagar, ¿sí? O que no son reales. Entonces ahí sería una simulación la que estaría haciendo la empresa. En dado caso no fueran reales esas deudas. Ok, gracias, Rick. Entonces ahí sí habría que determinar específicamente si la empresa está manteniendo las deudas a propósito o si verdaderamente esas deudas existen. Por eso, muy importante cuando hacen una auditoría las confirmaciones externas, ¿verdad? Porque a través de una confirmación externa nosotros podríamos decir, como en el otro caso, para reconocer el ingreso, por medio de esa confirmación el cliente podría decir que ya no nos va a hacer el cobro, ¿verdad? Y esa sería nuestro justificante para reconocerlo como ingreso. Ahora, en el caso de los otros, pues los proveedores, si no contestan, pues el auditor tendría que hacer otro tipo de diligencias para determinar si el proveedor verdaderamente existe, que ahora es muy fácil determinarlo, que uno se puede meter al portal de la SAT y buscar por el número de NIT al proveedor y ver si está activo o no está activo, ¿verdad? Ver su condición tributaria en la que se encuentra el proveedor para determinar si es un proveedor verdadero o no. Incluso en el portal de Cuatecompras podemos identificar quiénes son los representantes legales y, en fin, podemos consultar mucha información y la podemos obtener de manera fácil para que el auditor tenga todo el soporte necesario para poder verificar que efectivamente las deudas que la empresa posea sean reales, que existan y que pertenezcan a la empresa, ¿sí? Que esas obligaciones sean de la empresa. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna otra duda? No, Rick, muchas gracias. Ok. Entonces, luego tendríamos de nuestra conciliación, tendremos que proponer el otro ajuste, que es el del depósito en tránsito para futuras capitalizaciones. Acá la premisa es de que este depósito sí aparece en los estados de cuenta, pero no aparece en la contabilidad, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría a nosotros este ajuste? Porque el dinero está en el banco. Lo que pasa es que la contabilidad no hizo el registro de ese depósito, ¿sí? Entonces, qué registro tuvieron que haber hecho la contabilidad? Considero que es de reflejar el ingreso al banco y colocarlo en una cuenta por pagar mientras se solventa la situación de las acciones. Una cuenta por pagar. ¿Por qué una cuenta por pagar? Porque yo comprendo que todavía no se le ha dado como el benedicto o como no se le ha abierto la puerta para que forme parte como tal legalmente como un accionista. Ok, acá hay que tener en cuenta el concepto de las futuras capitalizaciones. Un nuevo accionista no puede dar un aporte para una futura capitalización, ¿sí? Un nuevo accionista lo que compra son acciones. Pero una persona que ya es accionista sí puede dar aporte para que sean futuras capitalizaciones. Y el enunciado nos indica de que un socio, ¿sí? O sea que ya es accionista, aquí en la parte final del enunciado nos dice, y corresponde a una aportación de una accionista, ¿sí? O sea que ya forma parte de la empresa, ¿sí? Entonces no puede ser una cuenta por pagar. Si estamos hablando de un dinero que va a formar parte del capital, entonces, ¿cuál sería la naturaleza de la cuenta? ¿O dónde lo tendríamos que clasificar? ¿O dónde se debería de revelar en los estados financieros? En las cuentas de patrimonio. En las cuentas de patrimonio,
Entonces, ese dinero tendría que entrar a una cuenta de patrimonio, específicamente, no a una cuenta por pagar, ¿sí? El dinero entró al banco, ¿sí? Por lo tanto, el banco sí lo tenemos que cargar. Entonces vamos a cargar la cuenta del banco GIT. Continental. Y vamos a abonar la cuenta de aportaciones por capitalizar. ¿Por qué? Porque esta es una cuenta que va a estar separada del capital autorizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no forma parte del capital de la empresa, sino que está pendiente de la modificación de la acta constitutiva para que realmente sea parte del capital de la empresa. Entonces ahí se hace la reclasificación, ¿verdad? Se elimina la cuenta de aportaciones por capitalizar y se abona la cuenta del capital para que el capital aumente en ese valor, ¿sí? Pero en este caso todavía no se ha modificado el acta constitutiva, por lo tanto se debe de utilizar esta cuenta, la cual no debe de permanecer mucho tiempo en la contabilidad de la empresa, porque a la hora de una fiscalización sí pueden tener problemas graves con este tipo de cuentas. Por el tema que les decía que hay empresas que las utilizan para financiarse con la excusa de que va a ser un aporte para una futura capitalización, pero únicamente el socio le prestó dinero a la empresa y después la empresa se lo va a devolver al socio, ¿verdad? Pero el capital no se devuelve, el capital forma parte de la empresa, ¿sí? Y se va devolviendo conforme se van teniendo utilidades, pero es en un tiempo prudencial o un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? Entonces, por esa razón se registra en esta cuenta. Entonces, ¿cuál es el valor de este ajuste? Serían 155,000. Entonces, ¿cuál sería acá el registro que debemos de colocarle a este ajuste? Registro de un depósito en tránsito no operado por la contabilidad, pero sí en el estado de cuenta bancario, por concepto de aporte de un accionista para futuras capitalizaciones. ¿Dudas? ¿Dudas con el ajuste? Entonces, el dinero ingresó al banco y lo clasificamos en la cuenta de aportaciones por capitalizar. ¿Sí? Esta cuenta va a aparecer en la sección del patrimonio de nuestro estado de situación financiera. Obviamente, como les decía, hay que tener mucho cuidado con esta cuenta. Hay que tenerla el menos tiempo posible en el estado financiero por algún tipo de fiscalización, porque esta cuenta sí puede generar conflictos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque se ha utilizado para temas de evasión fiscal y temas de defraudación tributaria. Entonces, ojo con este tipo de cuentas. Por tema de tiempo lo vamos a dejar acá. Únicamente les pediría si pudieran avanzar con el tema de la conciliación bancaria del Banco de Nueva York. Obviamente, si tienen dudas, por favor, hacerlas llegar al grupo de Telegram.
En la próxima clase vamos a terminar el tema de la confirmación bancaria. Vamos a continuar para verificar cómo les quedó a ustedes la conciliación del Banco de Nueva York. Y de igual manera se va a realizar acá la conciliación, pero sí me gustaría que ustedes avanzaran, ver la lógica contable que tienen con relación al tema de las conciliaciones bancarias. Y también haríamos la confirmación correspondiente del Banco de Nueva York. Luego de esto, corresponderíamos a hacer nuestra cédula de alcances y revelaciones. Procedemos a terminar nuestra cédula de deficiencias de control interno. Y con eso ya podríamos hacer una conclusión acerca de las cifras según auditoría, ¿verdad? En nuestra cédula sumaria y determinar si el saldo del rubro de caja de bancos es razonable o no es razonable. Entonces, por favor, avanzar con el tema de la conciliación bancaria del Banco de Nueva York. Adicionalmente, les voy a estar subiendo un enunciado para que ustedes empiecen a repasar el rubro de caja de bancos, para que inicien a resolver lo que ya hemos visto, ¿sí? Como lo es la elaboración del programa, el llenado de la cédula sumaria, la elaboración del arqueo, por ejemplo, la conciliación bancaria del banco local, qué es lo que se puede avanzar, el tema de ajustes y el tema de deficiencias de control para que puedan iniciar. Obviamente la fecha de entrega de esa tarea va a ser, no va a ser rápido, porque tenemos que terminar completo el rubro. Entonces, una vez terminado de ver el rubro de caja y bancos, se va a establecer una fecha de entrega, porque todavía tenemos que ver el tema de inventarios. Y si nos da tiempo, el tema de cuentas por cobrar. Si no, cuentas por cobrar entraría directamente en la fase 3. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que necesiten que se les resuelva. No le escucho, gracias. Ok. Entonces, voy a tratar la manera de que la grabación de la clase quede el día de hoy. Lo más seguro es que la pueda subir hasta el día de mañana por el tema del internet. Pero igual en el grupo de Telegram se les va a estar notificando cuando ya esté cargada la grabación de la clase en el canal de YouTube. Entonces, solo los voy a molestar de que puedan activar su cámara un momento para la captura de pantalla de asistencia del día de hoy. Y con eso daríamos por finalizada la clase de hoy sábado. Entonces, a la cuenta de 3, si me regalan una sonrisa para sus cámaras, a la 1, a las 2, a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, jóvenes. Un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Cualquier duda, por favor, relacionada al tema de la conciliación bancaria, por favor, hacerla llegar al grupo de Telegram para poder resolverles sus inquietudes. Y nos miramos, primero Dios, el próximo sábado. Que tengan feliz tarde.